Mi obsesión comenzó en el silencio, bajo el zumbido de los servidores del observatorio. Durante años, busqué en la oscuridad una respuesta, un lugar donde las reglas biológicas que me arrebataron a mi hija, Elara, simplemente no aplicaran. Anhelaba encontrar una tierra gemela, pero rezaba para que su evolución no hubiera salido tan horriblemente mal como la nuestra. Cada noche, los mismos espectros me acompañaban. El brillo azul de los monitores, el aroma a café rancio y la fotografía de Elara sobre mi escritorio, su sonrisa congelada en un tiempo que ya no existía. Creía que si encontraba vida ahí fuera, podría demostrar que el universo no era solo un motor de caos y decadencia. La doctora Lena Petrova me observaba desde el umbral de mi laboratorio, con esa mezcla de respeto y preocupación que había perfeccionado con los años. Sus brazos estaban cruzados sobre el pecho, una barrera contra mi particular forma de locura. Ella era la pragmática, el ancla que me impedía derivar por completo hacia el abismo de mis propios fantasmas. Mientras yo buscaba milagros en los datos espectrográficos, ella buscaba errores en mi metodología, siempre manteniendo los pies firmemente plantados en la tierra que yo estaba tan desesperado por dejar atrás, aunque solo fuera de forma figurada. «No encontrarás sus respuestas ahí arriba, Aris», dijo aquella noche, su voz suave pero firme, cortando la quietud de la sala de control. No me giré, mis ojos estaban fijos en un parpadeo anómalo en el sector 7G. La física es universal. La biología es una lotería cruel en todas partes. Sus palabras eran ciertas, pero la verdad no ofrecía consuelo. La verdad no me devolvería los años que la enfermedad genética le había robado a Elara, ni borraría la imagen de su cuerpo debilitándose mientras la ciencia se encogía de hombros, impotente. El universo le debía una disculpa, y yo estaba decidido a encontrarla. El sistema de alerta no sonó. Fue un pulso silencioso en mi monitor secundario, una notificación de baja prioridad que la mayoría habría ignorado hasta la mañana. Una perturbación gravitacional, perfectamente estable, en el punto de Lagrange L3 del sistema solar, oculto tras el Sol. Imposible. Todas las simulaciones decían que esa región era un cementerio de polvo y asteroides errantes, pero los datos no mentían. Algo del tamaño de un planeta estaba allí, escondido a plena vista, como un secreto susurrado en la inmensidad del cosmos. Lena se acercó, su escepticismo derritiéndose mientras veía las lecturas en mi pantalla. El pulso en mi garganta se aceleró. La adrenalina, un sentimiento que no había experimentado en años, inundó mis venas. Comenzamos a desviar cada sensor disponible, cada telescopio, cada satélite con capacidad de imagen profunda hacia ese punto ciego del universo. Durante horas, solo recibimos estática, el ruido sordo del espacio profundo. Pero entonces, la primera imagen comenzó a formarse, píxel a píxel, una mancha azul y blanca emergiendo de la oscuridad. No era cualquier planeta. Era un espejo, un reflejo imposible de nuestro propio mundo. Los contornos de los continentes eran idénticos, los patrones de las nubes, una copia fantasmal de nuestra propia atmósfera. Lena ahogó un grito ahogado, sus nudillos blancos mientras se agarraba al borde de la consola. Yo no podía respirar. Mi mente científica luchaba por encontrar una explicación racional, pero mi corazón roto de padre, solo podía sentir un terror primordial. «Amplía la resolución», susurré, mi voz apenas un hilo. «Cuadrante norteamericano, la costa oeste». Lena obedeció, sus dedos temblorosos moviéndose sobre el teclado. La imagen se enfocó, atravesando las nubes virtuales, mostrando la tierra debajo, montañas, ríos, bosques, todo exactamente donde debería estar. Y entonces lo vi.
algo que heló la sangre en mis venas y detuvo el universo en seco. Allí, en la imagen de un mundo a millones de kilómetros de distancia, había una formación geográfica que no debería existir. Un pequeño valle enclavado en las montañas de Sierra Nevada. Una cicatriz en la tierra que solo yo conocía con esa intimidad dolorosa. Era el lugar exacto donde, hacía 2 años, había esparcido las cenizas de Elara. La señal inequívoca de que algo estaba a punto de cambiar había llegado, no como un susurro, sino como un grito que resonaba a través del sistema solar. El descubrimiento sacudió los cimientos de cada gobierno y agencia espacial en el planeta. Bautizamos al mundo gemelo como Prometeo, un nombre que sonaba a la vez a creación y a advertencia. La prioridad se convirtió en una sola cosa: entender. ¿Era un fenómeno natural incomprensible? ¿Una construcción artificial? ¿Una amenaza? Las preguntas nos ahogaban, y cada respuesta posible parecía más aterradora que la anterior. Yo me sumergí en el trabajo, impulsado por esa visión imposible del Valle de Elara. Era una pista personal en medio de un misterio cósmico. Lena, por su parte, se convirtió en la voz de la cautela. Mientras yo abogaba por enviar sondas tripuladas, ella insistía en protocolos robóticos y cuarentenas estrictas. «No sabemos qué hay allí, Aris», repetía en las tensas reuniones del comité de crisis. La vida en esa tierra gemela podría haber seguido un camino evolutivo radicalmente diferente. Asumir que es seguro es una locura. Su lógica era impecable, pero mi urgencia era un fuego que no podía extinguir. Sentía que Prometeo me estaba llamando, que la respuesta a mi dolor estaba allí. La primera oleada de sondas no tripuladas llegó a la órbita de Prometeo 2 semanas después. Los datos iniciales eran desconcertantes. La atmósfera era respirable, rica en oxígeno y nitrógeno, pero también estaba saturada de un tipo de espora microbiana que no coincidía con nada en nuestros registros biológicos. Las lecturas indicaban una biosfera activa, pero extrañamente silenciosa. No había señales de ciudades, ni de tecnología, ni de ninguna forma de civilización. Era una tierra virgen, un paraíso inquietante. Decidimos arriesgarnos y aterrizar una sonda, la Odisea 7, en una de las vastas llanuras de América del Norte. La tensión en la sala de control era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Observamos en silencio mientras las imágenes de la cámara de la sonda mostraban un paisaje familiar pero desolador. Hierba alta, árboles que parecían pinos, un cielo azul idéntico al nuestro. Todo estaba bien, demasiado bien. La normalidad era tan abrumadora que resultaba sospechosa. Activando los micrófonos de ambiente, anunció el técnico de comunicaciones. Un suave siseo llenó la sala. El sonido del viento de otro mundo barriendo un campo solitario. Por un momento, una ola de alivio nos invadió. Era solo un planeta. Un milagro, sí, pero solo un planeta. Entonces, el protocolo estándar de la sonda inició su propia transmisión de diagnóstico, una serie de pitidos y clics digitales para confirmar su estado. Fue entonces cuando ocurrió. El viento se detuvo. Un silencio absoluto cayó sobre la llanura de Prometeo. Y luego, desde la nada, escuchamos los pitidos y clics de la sonda repetidos. No era una interferencia electrónica. El sonido era gutural, orgánico, como si algo estuviera tratando de imitar la transmisión con una garganta hecha de carne húmeda. El técnico palideció, revisando sus lecturas. No es una reflexión de la señal, murmuró. La fuente de audio está a unos 20 metros al oeste de la sonda. El pánico se apoderó de la sala. «¡Gira la cámara!», grité. El operador luchó con los controles. El servomotor de la cámara gimió mientras giraba lentamente.
Vimos la hierba alta meciéndose, no por el viento, sino porque algo se movía a través de ella, algo grande. La hierba se apartó y por un instante vimos una masa amorfa y temblorosa de tejido pálido, del tamaño de un oso, antes de que se retirara rápidamente. La imitación de sonido se detuvo. El silencio regresó, más pesado y amenazador que antes. La primera pista concreta había llegado. No estábamos observando un paraíso virgen. Estábamos escuchando a un depredador que había aprendido su primer truco, el eco. Y en ese silencio, todos en la sala entendimos una verdad terrible. La sonda no estaba sola, y nosotros, a millones de kilómetros de distancia, éramos los que habíamos llamado su atención. El incidente con la Odisea 7 cambió todo. El debate sobre la cautela terminó. Ahora se trataba de evaluar una amenaza. Se aprobó una misión de recolección de muestras, pero con protocolos de cuarentena de nivel 5, los más altos que existían. Una sonda automatizada, la Hermes 4, fue enviada para recoger una muestra de suelo y aire y devolverla a la estación espacial Cronos, una instalación de investigación biológica en órbita alta, lejos de la Tierra. La idea era mantener cualquier posible contaminante lo más lejos posible de nuestra biosfera. Observamos cada paso de la misión con una ansiedad que nos carcomía por dentro. La Hermes 4 aterrizó, recogió sus muestras sin incidentes y regresó a la estación Cronos. Dos técnicos, los doctores Jian Li y Marcus Cole, se prepararon para recibir el contenedor en el laboratorio de contención sellado. Los vimos a través de las cámaras de la estación. Sus rostros tranquilos y profesionales ocultos tras los cascos de sus trajes de contención. Parecía una operación de rutina, estéril y controlada. Contenedor asegurado, iniciando el protocolo de apertura. La voz de Jian llegó a través de los comunicadores, nítida y clara. El brazo robótico del laboratorio abrió el sello del contenedor. Dentro no había tierra ni muestras de aire, solo una biomasa gelatinosa y translúcida que pulsaba con una débil luz interior. Antes de que nadie pudiera reaccionar, la masa se expandió con una velocidad explosiva, como una ola silenciosa. Rompió el contenedor y se abalanzó sobre Marcus. El grito de Marcus fue ahogado por el intercomunicador. La biomasa lo envolvió y su cuerpo comenzó a convulsionar violentamente. Jian retrocedió horrorizada, intentando alcanzar el botón de purga de emergencia. Pero la criatura fue más rápida. Se dividió, una parte permaneciendo sobre Marcus mientras otra se deslizaba por el suelo y trepaba por la pierna de Jian. Su grito se unió al de su colega, un dueto de terror puro que resonó en nuestra sala de control. Lo que vimos a continuación desafió toda comprensión. La carne de los técnicos se disolvió, no con ácido, sino como si estuviera siendo reorganizada a nivel celular. Huesos se doblaron en ángulos imposibles. La piel se estiró y se fusionó con el material gelatinoso. En menos de un minuto, los dos científicos desaparecieron, reemplazados por dos parodias retorcidas y gritonas de sus formas originales. Eran masas temblorosas de tejido que vagamente se parecían a un ser humano, con bocas que se abrían y cerraban sin cesar. La estación Cronos activó automáticamente su protocolo de cuarentena total. Las compuertas de titanio se cerraron, las comunicaciones externas se cortaron y la inteligencia artificial de la estación declaró un brote biológico de nivel máximo. Nos quedamos mirando las pantallas en silencio, escuchando el eco de los gritos en nuestros auriculares. La estación, nuestro bastión de seguridad, se había convertido en una tumba flotante.
Justo antes de que la última señal de video se cortara, la cámara del laboratorio principal nos mostró una última imagen de pesadilla. Una de las criaturas Echo, la que había sido Marcus, se arrastró hasta la portilla de observación. Golpeó el cristal reforzado con un apéndice a medio formar. Su rostro, si se le podía llamar así, se contorsionó, los músculos y el cartílago cambiando de forma bajo una piel translúcida. Por un instante, se estabilizó, formando un reflejo imperfecto y tembloroso del rostro aterrorizado de Gian. Luego, la pantalla se volvió negra. La estación Cronos quedó en silencio, un ataúd de metal a la deriva en la oscuridad. Habíamos pasado de la observación a la supervivencia. La anomalía ya no era un enigma científico en un mundo lejano. Estaba en nuestra órbita, a solo unos cientos de kilómetros sobre nuestras cabezas, y acabábamos de presenciar cómo aprendía a imitar no solo sonidos, sino también rostros. El silencio de la estación Cronos fue más aterrador que cualquier grito. Durante 3 días, el mundo contuvo la respiración mientras los comités de emergencia debatían qué hacer. Destruir la estación era la opción más segura, pero significaba aniquilar cualquier posibilidad de entender a lo que nos enfrentábamos. Lena y yo trabajamos sin descanso, analizando los últimos fragmentos de datos que la estación transmitió antes del bloqueo. En esos terabytes de información se encontraba la clave de nuestra supervivencia o nuestra extinción. Descubrimos que la biomasa operaba a un nivel que nuestra ciencia apenas podía comprender. No era un virus ni una bacteria, era un agente de replicación celular. Al contacto, absorbía el material genético de su huésped y lo reescribía, usando el propio cuerpo de la víctima como materia prima para crear una copia. Pero el proceso era inestable, caótico, como una fotocopiadora con un error fatal en su código. Cada copia era una degradación, una monstruosidad. Los llamamos los ecos. Mi mente, atormentada por la memoria de Elara, encontró un patrón retorcido en el caos. La enfermedad de mi hija había sido un error en su código genético, una mutación que destruyó su cuerpo desde dentro. Los ecos eran un error a escala macroscópica. Me aferré a una idea peligrosa, una hipótesis nacida de la desesperación. Si era un código, podía ser descifrado. Si se podía copiar, se podía entender. Quizás, solo quizás, incluso se podría corregir. La idea era una locura, pero era la única balsa a la que podía aferrarme en un océano de terror. Lena, sin embargo, veía las cosas con una claridad brutal. «No es una enfermedad que podamos curar, Aris», me dijo, sus ojos oscuros reflejando el brillo de los diagramas moleculares en la pantalla. «Es una plaga. Su único propósito es replicarse. No piensa, no siente. Solo consume y copia. Tratar de entenderlo es como intentar razonar con un incendio forestal. La única respuesta lógica es la erradicación total y absoluta». Nuestra diferencia de opinión se convirtió en un abismo entre nosotros, el científico contra el superviviente. La verdadera conmoción llegó cuando logramos analizar los datos espectrográficos de las esporas de Prometeo, que la Hermes 4 había recogido antes del desastre. Los marcadores genéticos eran un rompecabezas imposible. Compartían secuencias fundamentales con casi todas las formas de vida en la Tierra, desde las bacterias más simples hasta los primates. Era como si la vida en Prometeo y la vida en la Tierra tuvieran un ancestro común, una idea que desafiaba todo lo que sabíamos sobre la panspermia y la evolución. Pero había algo más. Entretejido en ese ADN familiar, había algo completamente ajeno. Una estructura de doble hélice que utilizaba bases nitrogenadas que nunca habíamos visto. Era un código genético híbrido, una fusión de lo conocido y lo inimaginable.
Nuestra hipótesis de que Prometeo era simplemente una tierra donde la evolución había tomado un camino diferente era errónea. Esto no era una rama diferente en el árbol de la vida. Era un árbol completamente nuevo, injertado de forma antinatural en las raíces del nuestro. «Es imposible», susurró Lena pasando una mano por su cabello. «Para que este nivel de similitud genética exista, tendría que haber habido un intercambio de material biológico entre los dos planetas hace millones de años. Pero no hay evidencia de tal evento. Es como si alguien hubiera tomado la vida de la Tierra, la hubiera llevado a Prometeo y la hubiera usado como base para un experimento genético que salió horriblemente mal». Su elección de palabras me heló. Un experimento. La idea de que esta plaga no era un accidente de la naturaleza, sino algo diseñado, era infinitamente más aterradora. Antes de que pudiéramos profundizar en esa nueva y horrible posibilidad, una alerta roja parpadeó en todas las pantallas de la sala. Una comunicación de emergencia, encriptada y marcada como de máxima prioridad, proveniente de una estación de investigación remota en el corazón de Siberia. El mensaje era breve y fragmentado, lleno de estática y gritos. «La contención ha fallado. Está aquí. Dios mío, está por todas partes. No es como nosotros. Se está cambiando». Luego, un último sonido antes de que la línea se cortara. El mismo eco orgánico y gutural que habíamos escuchado en Prometeo. La profundización del misterio había terminado. La plaga ya no estaba en el espacio, había llegado a casa. El brote en la estación Vostok 3 en Siberia fue el detonante. La noticia se filtró a pesar de los intentos de los gobiernos por contenerla, y el pánico se convirtió en una pandemia más rápida que cualquier virus. La revelación de que una forma de vida alienígena hostil estaba en nuestro planeta desató el caos. Las ciudades se cerraron, las economías se paralizaron y la confianza en las autoridades se evaporó. Prometeo ya no era un enigma científico, era el origen de nuestro apocalipsis. Los detalles que llegaron desde Siberia eran material de pesadillas. La infección se había propagado a través de las esporas, que aparentemente habían llegado a la Tierra en la estela de la sonda Hermes 4, una posibilidad que nuestros modelos habían considerado infinitesimal. Los informes de los equipos de respuesta rápida describían escenas de un horror biológico absoluto. Personas y animales locales se habían transformado en ecos, aberraciones que cazaban a los no infectados. La naturaleza de las transformaciones era lo más aterrador. Un eco no era solo una copia, era una amalgama de todo lo que había absorbido recientemente. Un informe describía a un grupo de lobos siberianos cuyos cuerpos se habían fusionado en una única masa de múltiples patas, con media docena de cabezas aullando, algunas de las cuales conservaban los rostros distorsionados de los investigadores desaparecidos de la estación. La plaga no solo mataba, profanaba la misma idea de individualidad. Lena y yo nos convertimos en el nexo de toda la información. Atrapados en el centro de mando de la Agencia Espacial Europea, que ahora operaba como un centro de crisis global, intentamos desesperadamente encontrar una debilidad. Analizamos cada fragmento de datos, cada informe de campo. Descubrimos que los ecos eran vulnerables al fuego intenso, pero eso solo servía en enfrentamientos a pequeña escala. A nivel global, quemar el planeta no era una opción. La revelación más crucial vino de un análisis comparativo entre la biomasa de la estación Cronos y los informes de Siberia. La plaga en la Tierra parecía ser más agresiva, más rápida en su replicación. Lena formuló una teoría aterradora. Las esporas estaban evolucionando en tiempo real, adaptándose a nuestra biosfera con una velocidad aterradora. La versión que enfrentábamos ahora era mucho más peligrosa que la que había destruido la estación espacial.
no es un foco de infección estático, explicó Lena durante una videoconferencia con los restos del liderazgo mundial. Es un motor de mutación. Cada nueva víctima que absorbe le proporciona más material genético con el que trabajar, más formas de adaptarse y mejorar. Prometeo no es solo el origen, es el cerebro de la operación, posiblemente dirigiendo esta invasión biológica de alguna manera que no entendemos. La idea de un planeta entero actuando como un organismo consciente y hostil era abrumadora. La confirmación visual de esta pesadilla llegó en forma de una transmisión por satélite de un equipo de fuerzas especiales que intentaba llegar a Vostok 3. La grabación era caótica, llena de disparos y gritos. La cámara del casco de un soldado capturó la imagen que se grabaría en la conciencia colectiva de la humanidad para siempre. Un enorme oso pardo siberiano, transformado. Su cuerpo estaba cubierto de tumores pulsantes y apéndices extra, pero lo peor era su costado. Allí, la carne y el pelaje se habían retorcido para formar un rostro vagamente humano, con los ojos vacíos y la boca abierta en un grito silencioso. Era el rostro de uno de los científicos desaparecidos. Mientras la criatura se abalanzaba sobre el soldado, el rostro en su costado pareció girarse y mirar directamente a la cámara. Era una mirada de agonía y hambre, la expresión de una conciencia atrapada dentro de un monstruo. La transmisión se cortó. El mundo había visto la verdad. No nos enfrentábamos a un invasor, sino a un cáncer cósmico que consumía la vida y la convertía en una parodia de sí misma. Ya no había vuelta atrás. La guerra por la Tierra había comenzado, y nuestro enemigo llevaba los rostros de nuestros muertos. El mundo se fracturó. En cuestión de semanas, la civilización tal como la conocíamos dejó de existir. Las naciones impusieron bloqueos totales, cerrando fronteras, cortando cables de fibra óptica submarinos y derribando satélites de comunicaciones para evitar la propagación de información que pudiera causar más pánico. La red global que nos había unido se convirtió en una jaula que nos aisló. Cada país, cada ciudad, se convirtió en una isla luchando sola contra la marea. El centro de mando de la Agencia Espacial Europea, nuestro búnker de alta tecnología bajo los Alpes, se convirtió en nuestra prisión dorada. Teníamos acceso a una cantidad sin precedentes de datos, pero estábamos completamente desconectados del mundo exterior, salvo por los informes fragmentados y cada vez más desesperados que llegaban a través de canales militares seguros. Escuchábamos el fin del mundo a través de estática y voces aterrorizadas. Nuestros recursos, que antes parecían infinitos, comenzaron a agotarse. Los suministros de alimentos estaban racionados. La energía se desviaba a los sistemas esenciales, los servidores que procesaban los datos de la plaga y los sistemas de soporte vital. La tensión dentro del búnker era palpable. Éramos 200 científicos, ingenieros y personal militar, atrapados en una lata de sardinas de titanio, mientras el mundo de arriba se desmoronaba. Nos vimos obligados a tomar decisiones imposibles. Un brote en un centro de refugiados en Polonia nos obligó a elegir entre compartir nuestros limitados datos sobre la debilidad de los ecos al fuego, arriesgando que la información fuera interceptada, o dejarlos a su suerte. Lena, con una frialdad que yo no sabía que poseía, ordenó mantener el silencio de radio. Salvar a 1000 hoy podría costar 1.000.000 mañana si el enemigo aprende que sabemos cómo hacerle daño, argumentó. No pude rebatirla, pero el peso de esas vidas se instaló en mi conciencia como una piedra. La vulnerabilidad se convirtió en nuestro estado natural. Cada tos, cada estornudo, era recibido con miradas de sospecha. El miedo a las esporas era constante. Vivíamos con la certeza de que el enemigo no solo estaba fuera,
sino que podría estar ya dentro de nosotros, esperando el momento de manifestarse. La paranoia era tan contagiosa como la propia plaga, corroyendo la confianza y el compañerismo. El punto de inflexión llegó una mañana gris. El sistema principal de filtración de aire del búnker, nuestro escudo contra el mundo exterior, emitió una alerta, una sola alerta, un pitido agudo y solitario que cortó el silencio del centro de mando. Lena y yo corrimos al laboratorio de control ambiental. En el monitor, un microscopio digital mostraba una imagen que nos heló el alma. Flotando en una muestra de aire tomada del interior del sistema de ventilación, había una única espora de Prometeo. Era inconfundible, con su estructura híbrida y su brillo bioluminiscente. Había superado nuestros filtros, había penetrado nuestras defensas. Podría haber una, o podría haber millones, circulando por las venas de nuestro refugio. El sistema de emergencia se activó, sellando diferentes secciones del búnker. Pero era demasiado tarde. La alarma no era una advertencia, era una sentencia. El enemigo ya no estaba llamando a la puerta, estaba dentro de la casa, respirando el mismo aire que nosotros. El aislamiento físico había terminado, reemplazado por un aislamiento mucho peor. La certeza de que ya no podíamos confiar ni en el aire que llenaba nuestros pulmones. La presencia de la espora dentro del búnker rompió la frágil cohesión que nos quedaba. El liderazgo se dividió en facciones. El personal militar, liderado por el pragmático general Foucault, abogaba por una purga inmediata, cerrar las secciones afectadas y dejar que cualquiera que estuviera dentro pereciera. Los científicos, incluyéndome a mí, argumentábamos que era una sentencia de muerte innecesaria y que debíamos encontrar una forma de esterilizar el aire. La tensión culminó en una confrontación en la sala de guerra. «No podemos arriesgarnos», gritó Foucault, su puño golpeando la mesa holográfica. «Cualquiera de nosotros podría ser una bomba de tiempo biológica. Sacrificar una sección para salvar el resto es la única decisión táctica». Su lógica era militar, fría y brutal. Veía a las personas como bajas aceptables, piezas en un tablero de ajedrez. «Esas bajas aceptables son nuestros colegas», repliqué, mi voz temblando de rabia. «Son las mejores mentes que nos quedan. Si empezamos a sacrificarnos unos a otros, la plaga ya ha ganado». Mi argumento era emocional, nacido de la necesidad de aferrarme a nuestra humanidad. El debate se volvió agrio. Las acusaciones volaron por la sala. La desconfianza que había estado latente ahora era una herida abierta. Lena, como siempre, se mantuvo en el medio, su rostro una máscara de calma forzada. Intentó mediar, proponiendo un sistema de pruebas rápidas y cuarentenas individuales. Pero el miedo era demasiado grande. La gente empezó a formar grupos, atrincherándose en sus laboratorios o cuarteles, viendo a sus antiguos amigos como posibles amenazas. La estructura de mando se desintegró. El verdadero catalizador de la fractura fue una transmisión interceptada. Una comunicación encriptada de un general ruso renegado, Valery Sokolov, que había tomado el control de un silo de misiles nucleares en los Urales. Su mensaje era un ultimátum al mundo. Si no se encontraba una solución global en 72 horas, lanzaría un ataque nuclear total contra Prometeo. Su razonamiento era tan simple como demente. Si no podía curar la enfermedad, mataría al paciente. La amenaza de Sokolov nos dio un reloj del apocalipsis. Un ataque nuclear contra Prometeo no solo era inútil, la plaga ya estaba en la Tierra, sino que podría ser catastrófico. La explosión podría lanzar miles de millones de toneladas de esporas al espacio, creando una lluvia de muerte que cubriría la Tierra durante décadas.
Teníamos que encontrar una solución antes de que Sokolov nos condenara a todos. El ultimátum rompió mi relación con Lena. Desesperado propuse una teoría radical, intentar comunicarme con la biomasa de Prometeo, razonar con ella. Es un organismo, Lena, tal vez podamos negociar. Le supliqué en la privacidad de nuestro laboratorio. Ella me miró como si me hubiera vuelto loco. No es un organismo con el que se pueda negociar, Aris. Es un cáncer. Tu dolor por el ara te está cegando, te hace ver patrones donde solo hay caos. Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier puñetazo. Tú no lo entiendes, le espeté, mi propia pena convirtiéndose en un arma. Nunca has perdido a nadie por una falla en su propio código. No sabes lo que es ver cómo la biología traiciona a alguien a quien amas. El silencio que siguió fue profundo y doloroso. Había cruzado una línea y ambos lo sabíamos. La fractura ya no era solo entre facciones, estaba entre nosotros dos. El tic-tac del reloj de Sokolov resonaba en cada pasillo del búnker. 72 horas. 72 horas para salvar al mundo, no solo de la plaga de otro planeta, sino de nosotros mismos. La guerra ya no se libraba en continentes lejanos, se libraba en las salas y laboratorios de nuestro último refugio y en los corazones de aquellos que intentaban salvarlo. La primera transformación dentro del búnker ocurrió en el sector de ingeniería. El doctor Alistair Finch, un hombre amable y callado que supervisaba los sistemas de soporte vital, había estado tosiendo durante días. Todos lo atribuimos al aire reciclado y al estrés. Nadie sospechó nada hasta que fue demasiado tarde. Su asistente lo encontró en la sala de servidores, convulsionando en el suelo, su cuerpo contorsionándose de forma antinatural. Las alarmas de brecha biológica aullaron, pero las compuertas de cuarentena no se cerraron lo suficientemente rápido. La cosa que había sido Alistair Finch se levantó. Ya no era humano. Su cuerpo se había hinchado y fusionado con el de su perro, un Golden Retriever que a menudo traía al búnker y que debía haber estado infectado también. El resultado fue una pesadilla de 4 patas, una amalgama de carne humana y canina, con miembros extra brotando en ángulos absurdos. La criatura Echo se movió con una velocidad aterradora, su cabeza humana, ahora distorsionada y alargada, girando sobre un cuello canino. Emitió un sonido que era a la vez un ladrido y un grito, un lamento que helaba la sangre. Rompió las puertas de cristal del laboratorio y se adentró en los pasillos principales, cazando. El búnker, nuestro último bastión de seguridad, se convirtió instantáneamente en una trampa mortal. El general Foucault y sus soldados respondieron con fuerza bruta, sus rifles de asalto resonando en los corredores confinados. Pero la criatura era increíblemente resistente. Las balas se hundían en su carne esponjosa con un ruido sordo, sin apenas frenarla. Se abalanzó sobre 2 soldados y el sonido de huesos rompiéndose y carne desgarrándose se mezcló con los disparos y los gritos. El caos era absoluto. Lena y yo quedamos atrapados en nuestro laboratorio. Sellamos la puerta justo cuando la criatura pasaba corriendo, sus garras arañando el titanio. Podíamos oírla al otro lado, gruñendo y olfateando, buscando una forma de entrar. Estábamos indefensos, armados solo con nuestro conocimiento, que en ese momento parecía completamente inútil. La ilusión de que la ciencia podía protegernos se hizo añicos contra la realidad de la violencia biológica. A través del pequeño ojo de buey de la puerta, vi cómo la criatura acorralaba a una joven técnica en un callejón sin salida. El general Foucault le gritaba por la radio que siguiera disparando, pero ella estaba paralizada por el terror. La criatura se detuvo frente a ella, inclinando su cabeza deforme. El combate se detuvo.
Un silencio espeluznante cayó sobre el pasillo. Fue entonces cuando ocurrió lo imposible. La criatura abrió su boca, pero en lugar del grito animal, una sola palabra salió, con una voz que era una imitación perfecta de la mía. «Papá». Me quedé paralizado. Mi corazón se detuvo en mi pecho. Era la voz de Elara. La criatura estaba usando mis propios recuerdos, mi propio dolor, como un arma psicológica. Me estaba hablando a mí. La joven técnica aprovechó la distracción para disparar su arma, vaciando el cargador en la cabeza de la criatura. La cabeza explotó en una lluvia de icor púrpura y fragmentos de hueso. El cuerpo se derrumbó, temblando por última vez antes de quedar inmóvil. Pero el daño ya estaba hecho. La palabra «papá» resonó en mi cabeza una y otra vez. La plaga no solo copiaba, aprendía, se adaptaba, y ahora sabía cuál era mi mayor debilidad. Ya no se trataba solo de una amenaza física, se había vuelto personal. El monstruo no solo quería matarnos, quería rompernos por dentro primero. La seguridad del búnker no era la única ilusión que se había destruido. La idea de que podía mantener mi dolor separado de esta lucha también había muerto. El ataque dentro del búnker fue el golpe de gracia. La criatura Finch, antes de ser abatida, había destruido el laboratorio de contención principal y dañado irreversiblemente los servidores que albergaban nuestra investigación más crítica. Nuestro plan de estudiar la plaga a distancia, de encontrar una cura desde la seguridad de nuestro refugio, se había convertido en cenizas. Estábamos ciegos, mutilados y corriendo contra el reloj del ultimátum de Sokolov. El general Foucault, habiendo perdido a varios de sus mejores hombres, declaró la ley marcial dentro del búnker. Su enfoque ya no era la contención, sino la supervivencia a cualquier costo. Ordenó la ejecución sumaria de cualquiera que mostrara el más mínimo síntoma de infección. El miedo y la desconfianza se convirtieron en la ley. Nuestro pequeño bastión de civilización se había transformado en un estado policial paranoico. El colapso de nuestros sistemas de investigación nos dejó con una sola verdad ineludible. No podíamos ganar esta guerra desde aquí. Defenderse era una estrategia perdedora. La única oportunidad que nos quedaba era atacar la fuente. La idea, antes considerada un suicidio, ahora era nuestra única esperanza. Teníamos que ir a Prometeo. Teníamos que llevar la lucha al corazón del enemigo. Mientras Foucault consolidaba su poder y los equipos de descontaminación quemaban los restos de la criatura, Lena y yo nos encerramos en lo que quedaba de nuestro laboratorio. Sabíamos que necesitábamos una nueva arma, algo que no fuera una bala o una bomba. Rebuscamos en los últimos fragmentos de datos recuperados de la estación Cronos, buscando cualquier anomalía, cualquier cosa que la plaga no hubiera podido replicar. Y entonces Lena lo encontró. En el informe de la autopsia de los técnicos, en una nota a pie de página que habíamos pasado por alto, había una observación extraña. La biomasa había replicado perfectamente su tejido orgánico, pero no había logrado copiar los implantes médicos sintéticos que uno de ellos tenía. Concretamente, un nuevo tipo de polímero biodegradable basado en aminoácidos levógiros sintéticos, una tecnología experimental. «No puede procesarlo», susurró Lena, sus ojos brillando con una intensidad febril. Su biología está programada para replicar el ADN basado en carbono que compartimos, pero estos aminoácidos son estructuralmente similares pero funcionalmente ajenos. Para la plaga, son veneno. No puede leer el código. Era una aguja en un pajar cósmico, una debilidad fundamental en la armadura del enemigo. De repente, un recuerdo me golpeó con la fuerza de un rayo. Elara. En sus últimos meses, había sido parte de un ensayo clínico para una terapia génica experimental.
Una terapia que utilizaba precisamente esos aminoácidos sintéticos como vehículo de entrega. La terapia había fracasado, pero la tecnología podría salvarnos. La ironía era tan cruel y tan perfecta que casi me eché a reír. La enfermedad de mi hija nos había dado el arma para curar al mundo. El plan se formó en cuestión de minutos, una estrategia nacida de la pura desesperación. No necesitábamos una bomba, necesitábamos un agente biológico. Un virus modificado, un ARN silenciador, diseñado para atacar el mecanismo de replicación de los ecos. Y como carga útil, llevaría los aminoácidos sintéticos. No mataría a los ecos, simplemente apagaría su capacidad de reproducirse. Los convertiría en biomasa inerte. Presentamos el plan al general Foucault. Escuchó en silencio, su rostro de piedra impasible. Cuando terminamos, asintió una sola vez. «Es una posibilidad remota», dijo. «Pero es la única que tenemos. Preparen la misión». Tienen una nave, la Caronte, y tienen voluntarios. El reloj de Sokolov sigue corriendo. El sistema se había derrumbado, pero de sus ruinas había surgido una nueva estrategia, una última y desesperada apuesta. La misión Caronte se ensambló con una rapidez febril. La nave era un prototipo militar, diseñada para inserciones orbitales rápidas, más un misil tripulado que una nave de exploración. Nuestro equipo era un microcosmos de lo que quedaba de la humanidad. La comandante Eva Rostova, una veterana endurecida cuya familia en Varsovia había sido una de las primeras víctimas de los brotes, sería nuestra piloto y líder militar. Su rostro era una máscara de determinación gélida. No buscaba la victoria, buscaba la venganza. El doctor Kenji Tanaka, un xenobiólogo brillante pero conflictivo, se unió a nosotros. A diferencia de Lena y de mí, él veía una belleza trágica en los ecos, una forma de vida llevada a su conclusión lógica y aterradora. Su curiosidad científica era tan grande como su sentido del deber, una combinación que me inquietaba. Lena y yo éramos el cerebro de la operación, encargados de desplegar el agente de ARN silenciador. Éramos 4 almas descendiendo al infierno. El viaje a Prometeo fue silencioso y tenso. Romper su atmósfera fue como sumergirse en aceite espeso. La Caronte crujió y gimió, luchando contra fuerzas que no aparecían en ninguna carta de navegación. El cielo no era azul, sino de un enfermizo color violeta, surcado por vetas de luz bioluminiscente que se movían como neuronas, disparándose en un cerebro planetario. El descenso fue una caída controlada hacia el corazón de un monstruo. Aterrizamos en lo que los mapas indicaban que era la selva amazónica, pero no había árboles, ni ríos, ni vida tal como la conocíamos. El paisaje era una pesadilla biomecánica. El suelo era una alfombra esponjosa de tejido muscular que se contraía rítmicamente. Del suelo brotaban estructuras que parecían una fusión de árboles y columnas vertebrales, cubiertas de una corteza quitinosa. Ríos de un fluido espeso y ambarino, probablemente un análogo de la sangre, fluían lentamente a través de valles de carne. Presión atmosférica estable, aire respirable, pero la concentración de esporas es 1000 veces mayor que en la Tierra, informó Lena desde su consola, su voz tensa. Recomiendo mantener los cascos sellados en todo momento. Rostova asintió, su mano ya en el rifle de plasma que llevaba. Tanaka, Aris, preparen el equipo de despliegue. Tenemos que movernos. Este lugar me da la sensación de que estamos invadiendo el cuerpo de algo, y su sistema inmunológico no tardará en darse cuenta. Salimos de la nave y la sensación fue nauseabunda. El suelo se hundió ligeramente bajo nuestras botas, como si camináramos sobre la piel de una bestia gigantesca. El aire, incluso a través de los filtros, olía a ozono, a sangre y a algo dulzón y podrido.
Miramos hacia arriba y vimos que las copas de los árboles de hueso estaban conectadas por una red de tendones que se contraían, creando un techo viviente sobre nosotros. Mientras avanzábamos, Tanaka se detuvo, señalando algo en el suelo. Al principio pensé que era una formación rocosa extraña, pero al acercarme, mi estómago se revolvió. Eran rostros. Cientos de rostros humanoides, atrapados en la biomasa del suelo, sus bocas abiertas en gritos silenciosos, sus ojos muy abiertos por un terror eterno. No eran humanos, eran alienígenas, de especies que nunca habíamos visto, las víctimas anteriores de la plaga. «Este planeta no es un mundo natal», susurró Tanaka, su voz llena de asombro y horror. «Es un trofeo, un cementerio». Habíamos tomado una decisión de la que no había marcha atrás. No estábamos simplemente en territorio hostil. Estábamos caminando sobre las tumbas de innumerables civilizaciones, y el asesino nos estaba observando desde cada fibra del mundo que nos rodeaba. Nuestro objetivo era un nexo biológico que habíamos identificado desde la órbita, una región con una firma de energía masiva que creíamos que era el corazón del planeta, el centro de su actividad replicante. El camino hacia allí era un laberinto de cañones de carne y bosques de hueso, y como Rostova había predicho, el planeta comenzó a defenderse. No con anticuerpos, sino con creaciones. De la biomasa del suelo surgieron criaturas, ecos de la fauna local que el planeta había absorbido. Eran pesadillas andantes, jaguares con piel quitinosa y demasiadas patas, anacondas con mandíbulas de insecto, enjambres de lo que parecían ser monos con alas de murciélago. Nos cazaban con una inteligencia primitiva pero coordinada, como si fueran controlados por una voluntad central. Nos vimos obligados a luchar en cada paso del camino. Las descargas de plasma de los rifles de Rostova y Tanaka abrían agujeros humeantes en las criaturas, pero siempre venían más. Durante una breve pausa en un ataque, logramos incapacitar a una de las criaturas jaguar. Fue nuestra oportunidad. Lena y yo tomamos muestras de tejido rápidamente mientras Rostova y Tanaka montaban guardia. En nuestro laboratorio portátil, el análisis confirmó nuestra teoría. El ARN de la criatura era un caos de secuencias genéticas robadas, pero el mecanismo de replicación era consistente. Y lo más importante, las células mostraban una reacción violenta al entrar en contacto con una muestra de nuestros aminoácidos sintéticos. La replicación se detenía al instante y la estructura celular se colapsaba. «Funcionará», dijo Lena, y por primera vez en días vi un destello de esperanza en sus ojos. El agente de ARN silenciador puede detener esto. El descubrimiento nos dio un nuevo propósito. Ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de alcanzar nuestro objetivo a cualquier costo. Pero Prometeo parecía sentir nuestro optimismo y redobló sus esfuerzos. El terreno mismo comenzó a cambiar. Los pasajes se cerraban, el suelo temblaba. Era como luchar contra la anatomía de un dios enfurecido. La presión psicológica era inmensa. Fue durante una de estas convulsiones planetarias que nos refugiamos en una cueva. Las paredes no eran de roca, sino de una estructura cristalina que emitía una luz suave y pulsante. Al entrar, sentí una extraña sensación en mi cabeza, un zumbido, como una corriente eléctrica de bajo voltaje. Tanaka, más sensible a estos fenómenos, se llevó las manos a las sienes. «Hay algo aquí», jadeó, «una especie de residuo psíquico, recuerdos». Las paredes de cristal comenzaron a mostrar imágenes, no como una pantalla, sino como fantasmas atrapados en el ámbar. Vi fragmentos de mi propia vida, el ara riendo en un columpio,
El rostro de Lena en la sala de control, el horror en la estación Cronos. El planeta estaba leyendo nuestras mentes, hurgando en nuestros recuerdos para entender a sus invasores. Y entonces, en el centro de la cueva, vi una figura. Era pequeña, temblorosa, hecha de la misma luz que los cristales. La forma era inconfundible. Era la silueta de una niña. Me llamó sin emitir sonido, una atracción magnética que tiraba de cada fibra de mi ser. Caminé hacia ella, hipnotizado. «Aris, no», gritó Lena, pero su voz sonaba lejana. La figura levantó la cabeza, y aunque no tenía rostro, supe que era ella. El planeta había encontrado mi herida más profunda y estaba a punto de hundir sus garras en ella. «No es real, Aris». La voz de Lena me sacó del trance justo cuando estaba a punto de tocar la figura de luz. Rostova me agarró del brazo, su agarre de acero. Es un truco, una distracción. La figura de Elara se disolvió en la luz y el zumbido en mi cabeza cesó, dejándome con un dolor de cabeza punzante y una sensación de vergüenza. El enemigo me había desarmado sin disparar un solo tiro. Pero la distracción había servido a su propósito. La entrada de la cueva se había sellado detrás de nosotros. Estábamos atrapados. Fue entonces cuando el doctor Tanaka tomó su decisión. Se interpuso entre nosotros y el maletín que contenía el agente de ARN silenciador. Su rostro, una mezcla de resolución y locura. «No podemos hacerlo», dijo, su voz tranquila. «Esto es vida, aterradora, monstruosa, pero vida al fin y al cabo. ¿Qué derecho tenemos a cometer un genocidio a escala planetaria?» Rostova no dudó. «El derecho de una especie a sobrevivir», replicó, levantando su rifle. «Aparta a Kenji». Pero Tanaka negó con la cabeza. «Esta cosa no es malvada, es un proceso biológico. Hemos visto los rostros en el suelo. No los odia, simplemente los absorbe. Es su naturaleza. Aniquilarlo sería el mayor crimen de la historia de la ciencia». Sacó una pequeña pistola de plasma, el arma de emergencia que todos llevábamos. La tensión se cortó con un cuchillo. Intenté razonar con él. «Kenji, esa cosa está destruyendo nuestro mundo. Lleva los rostros de nuestros muertos». Él me miró con una tristeza infinita. «Y nosotros llevaremos el rostro de un mundo muerto si hacemos esto». «Lo siento, Aris, pero mi conciencia no me lo permite». Levantó su arma. No apuntaba a Rostova, sino al maletín del agente. Rostova fue más rápida. No hubo un disparo ensordecedor, solo el silbido agudo de una descarga de plasma a baja potencia. El disparo alcanzó a Tanaka en el hombro, haciéndolo caer y soltar el arma. No estaba muerto, pero estaba fuera de combate, retorciéndose de dolor en el suelo. La traición nos había costado un tiempo precioso y la confianza que nos unía. Mientras Lena atendía a Tanaka, Rostova encontró una fisura en la parte trasera de la cueva. El nexo estaba cerca. Podíamos sentir una vibración rítmica en el suelo, como el latido de un corazón colosal. Pero el camino estaba bloqueado. Una horda de ecos, más grandes y deformes que cualquiera que hubiéramos visto antes, se congregaba en un cañón estrecho, protegiendo el acceso al corazón del planeta. «No podemos pasar todos», dijo Rostova, su voz tranquila y decidida. «Son demasiados». Miró el contador de su rifle, luego a nosotros. «Ustedes dos, tomen el agente y corran. Yo les conseguiré una apertura». Antes de que pudiéramos protestar, sacó una bengala de su cinturón. «Ha sido un honor», dijo, con la primera y última sombra de una sonrisa en su rostro. «Díganle a mi familia que los vengué». Sin esperar respuesta, activó la bengala, llenando la cueva de una luz roja y brillante. Salió corriendo por la fisura, gritando: bastardos, aquí estoy».
Gritó los nombres de su marido y sus hijos, un grito de guerra y un lamento fúnebre a la vez. La horda de ecos se giró hacia ella, atraída por la luz y el sonido. Lena me agarró del brazo y me arrastró en la dirección opuesta, hacia el nexo. Lo último que oí de Rostova fue el rugido de su rifle de plasma y el coro de chillidos inhumanos de la horda. Su sacrificio nos había comprado el camino. El sacrificio de Rostova nos llevó al umbral del infierno. El cañón se abría a una caverna colosal, tan vasta que no podíamos ver el techo. Era el nexo, el corazón del planeta. El aire era espeso y pesado, y el suelo pulsaba con un ritmo lento y constante, un latido que resonaba en nuestros huesos. En el centro de la caverna había una estructura que parecía un corazón gigantesco, del tamaño de un edificio, del que salían arterias de biomasa que se extendían por todo el planeta. Estábamos agotados, física y emocionalmente. La traición de Tanaka y la pérdida de Rostova nos habían dejado como dos fantasmas, funcionando a base de pura adrenalina y un sentido del deber casi extinguido. Nos acercamos al corazón, el maletín con el agente de ARN, sintiéndose obscenamente pequeño en mis manos. La victoria parecía al alcance, pero la atmósfera del lugar era de una derrota abrumadora. Y entonces la vimos. A los pies del corazón pulsante, la biomasa se había acumulado, formando una figura. Era la misma que había visto en la cueva, pero ahora no era de luz, sino de carne. Era una réplica de Elara, pero era una creación grotesca, imperfecta. Su cuerpo era demasiado pequeño, sus miembros ligeramente desproporcionados. Su piel era pálida y translúcida, y en su rostro, sus ojos eran dos pozos oscuros y vacíos. No era una imitación perfecta, era una parodia dolorosa. La criatura Elara no era hostil. Estaba sentada en el suelo, abrazándose a sí misma, temblando. Su cuerpo se contraía y se deformaba, como si la biomasa luchara por mantener esa forma específica, un proceso que claramente le causaba un dolor inmenso. Levantó la cabeza y nos miró, y de su boca salió un susurro, no con la voz de Elara, sino con el eco de todas las voces que el planeta había absorbido. Duele. Mi mundo se detuvo. Todo el aire se fue de mis pulmones. Esta no era la manifestación de un depredador astuto. Era la agonía de un niño. El planeta no estaba usando a mi hija como un arma. Estaba intentando recrear la imagen más fuerte de mi mente, la emoción más pura, y estaba fallando miserablemente. Estaba atrapada en un ciclo de creación y colapso, un infierno biológico. Lena levantó su arma, su rostro una mezcla de piedad y resolución. Aris, tenemos que hacerlo, ahora. Pero yo no podía moverme. Estaba paralizado, mirando a esa criatura sufriente que llevaba el rostro de mi hija. Desplegar el agente significaba inyectarlo directamente en el corazón, que la mantenía viva, que la mantenía en ese estado de tortura. Sería como matarla por segunda vez. «Papá», susurró la criatura, esta vez con una imitación casi perfecta de la voz de Elara. Levantó un brazo tembloroso hacia mí, sus dedos a medio formar. «Ayúdame». La desesperación se apoderó de mí. La victoria que había parecido tan cerca, ahora se sentía imposible. ¿Cómo podía salvar el mundo si para ello tenía que destruir el último y más horrible vestigio de mi hija? Me quedé congelado, el arma para salvar a la humanidad en mis manos, incapaz de cometer el acto más cruel de mi vida. Mi vacilación casi nos cuesta todo. El dolor de la criatura Elara alcanzó un punto crítico. Su cuerpo se convulsionó violentamente, la biomasa luchando por mantener su forma. Con un grito que fue a la vez el de una niña y el de una bestia,
se lanzó hacia adelante. No era un ataque de malicia, sino un espasmo biológico, un acto de puro sufrimiento que buscaba una liberación. Su objetivo no era yo, sino el maletín que llevaba. Lena reaccionó en una fracción de segundo. Se interpuso entre la criatura y yo, recibiendo el impacto de lleno. La criatura la golpeó con la fuerza de un ariete, lanzándola contra el suelo. Oí el crujido de huesos rompiéndose y el grito de dolor ahogado de Lena. Su casco se resquebrajó y vi sangre manar de una herida en su frente. La criatura se cernió sobre ella, sus apéndices sin forma retorciéndose. Ver a Lena herida, sangrando, luchando por su vida en el suelo de ese infierno, fue la chispa que me sacó de mi parálisis. En ese instante, todo se aclaró. La criatura que llevaba el rostro de mi hija no era mi hija. Era una aberración, una jaula de dolor. Y Lena, la persona que había estado a mi lado, que me había mantenido cuerdo, era real. Y estaba a punto de morir por mi indecisión. «¡Suéltala!», grité, corriendo hacia adelante. La criatura se giró hacia mí, su rostro contorsionado en una máscara de agonía. El planeta entero parecía enfocarse en mí a través de esos ojos vacíos. El amor y el dolor que sentía por Elara, mi ancla y mi carga durante tanto tiempo, se transformaron en una resolución fría y clara. No iba a dejar que mi pasado destruyera nuestro futuro. Me arrodillé junto a la criatura. Ya no me atacaba, solo temblaba, agotada. Puse mi mano sobre su cabeza deforme, un gesto que había hecho miles de veces con mi verdadera hija. Miré a sus ojos oscuros y le hablé, no a la monstruosidad, sino a la memoria que representaba. «Lo siento», susurré, las lágrimas corriendo por mi rostro. «Lo siento mucho. Descansa ahora», le dije, mi voz quebrándose. Saqué el dispositivo de despliegue del maletín, una jeringa de alta presión. No la apuñalé. Con un cuidado infinito, la deslicé en el tejido del corazón pulsante que estaba justo detrás de ella. Activé el dispositivo. No hubo explosión ni sonido, solo un pulso silencioso de energía que se liberó en el corazón del monstruo. El efecto fue instantáneo. Una onda de choque silenciosa, visible solo como una distorsión en el aire, se expandió desde el nexo. La criatura Elara dejó de temblar. Sus facciones se suavizaron, y por un instante, un solo instante perfecto, su rostro se transformó en la sonrisa exacta de mi hija. Luego, se disolvió en un montón de polvo gris. A nuestro alrededor, el planeta moría. La biomasa del suelo se cristalizó, volviéndose quebradiza y negra. Los árboles de hueso se desmoronaron, las arterias de ícor se secaron. El latido que había resonado en nuestros huesos se detuvo. Un silencio absoluto, el silencio de la verdadera muerte, cayó sobre la caverna. Los ecos, en todo el planeta, se estaban convirtiendo en cenizas. Ganamos. Corrí hacia Lena. Estaba consciente, pero apenas. Su pierna estaba rota en un ángulo terrible, y la herida en su cabeza sangraba profusamente. «Lo hiciste», susurró, una débil sonrisa en sus labios manchados de sangre. «Sabía que lo harías». La levanté en mis brazos con toda la fuerza que me quedaba. Era sorprendentemente ligera. Cada paso de vuelta a la Caronte fue una agonía, caminando sobre el cadáver de un mundo. El paisaje de Promesteo se había transformado. Lo que antes era un organismo vibrante y aterrador, ahora era un mausoleo de ceniza. Estatuas de criaturas cristalizadas permanecían congeladas en sus últimas poses de caza. Los bosques de hueso eran ahora montones de escombros. Era un espectáculo de una desolación absoluta y hermosa. Habíamos salvado nuestro mundo, pero habíamos aniquilado otro. La victoria sabía a ceniza en mi boca.
El viaje de regreso fue una neblina de procedimientos de emergencia y cuidados médicos improvisados para Lena. Cuando finalmente llegamos a la órbita terrestre, fuimos recibidos como héroes. El agente de ARN silenciador se dispersó en la atmósfera superior de la Tierra. En cuestión de días, los informes confirmaron que estaba funcionando. Los brotes de ecos se neutralizaron, la biomasa se desintegró, dejando solo polvo inerte. La guerra había terminado. La humanidad estaba a salvo. Pero yo estaba irrevocablemente cambiado. El hombre que regresó de Prometeo no era el mismo que se fue. La obsesión que me había consumido, el dolor agudo y punzante por la pérdida de Elara, se había ido. En su lugar, había una calma triste, una aceptación hueca. En el corazón de ese monstruo, al matar a mi hija por segunda vez, finalmente la había dejado ir. Había completado mi duelo de la manera más brutal posible. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. El mundo se unió de una manera que nunca antes lo había hecho, forjado en el fuego de una amenaza existencial. Las viejas divisiones parecían insignificantes ahora. Lena se recuperó por completo, aunque cojearía por el resto de su vida. Se convirtió en la directora del nuevo programa de defensa planetaria, su pragmatismo ahora visto como una virtud indispensable. Yo me retiré del trabajo de campo. Pasaba mis días en el observatorio, no buscando respuestas, sino simplemente observando. Una noche, Lena vino a visitarme. Se sentó a mi lado en silencio durante un largo rato, ambos mirando las estrellas en el monitor. «Salvaste el mundo, Aris», dijo finalmente. «No», respondí, sin apartar la vista de la pantalla. «Salvamos la oportunidad de cometer nuestros propios errores. Es todo lo que cualquiera puede pedir». Más tarde esa noche, solo en mi oficina, saqué la fotografía de Elara de mi escritorio. La miré durante mucho tiempo, no con la agonía de la pérdida, sino con el cariño de la memoria. Tracé su sonrisa con mi dedo. Por primera vez en años, no sentí un abismo en mi pecho. Le susurré «adiós» y guardé la foto en un cajón. La transformación estaba completa. El fantasma que me había perseguido a través del sistema solar finalmente había encontrado la paz. Y yo también. Un año después del regreso de la misión Caronte, se estableció el protocolo Prometeo. La humanidad, ahora unida bajo una sola bandera de defensa, dedicó sus recursos a vigilar los cielos, asegurándose de que nunca más seríamos tomados por sorpresa. Lena y yo, como los únicos supervivientes de la misión, supervisamos el análisis de los vastos datos que recuperamos de la Caronte, especialmente de la cueva de cristal. Pasé meses descifrando las imágenes residuales, los ecos psíquicos atrapados en esas estructuras cristalinas. Eran los recuerdos del propio planeta, o más bien, de la plaga que se había convertido en el planeta. Vi fragmentos de mundos que ya no existían, civilizaciones de seres de silicio y criaturas gaseosas que vivían en las atmósferas de gigantes gaseosos. Vi la plaga propagándose de sistema en sistema, una ola imparable de consumo y replicación. Pero al final encontré lo que estaba buscando. La memoria más antigua, la más débil, enterrada bajo eones de datos genéticos robados. No era una memoria de la plaga, sino de lo que había antes. Vi una civilización, seres altos y delgados de una gracia increíble, construyendo ciudades de luz y cristal en un mundo que no era Prometeo. Eran artistas, ingenieros, poetas, y estaban aterrorizados. La memoria mostraba su guerra, no contra los ecos, sino contra otra cosa, algo que venía de la oscuridad entre las galaxias. No podía ver claramente a su enemigo. Era como un punto ciego en la memoria,
una ausencia de información tan profunda que resultaba físicamente dolorosa de observar. Solo vi el efecto que tenía: mundos enteros desintegrándose a nivel cuántico, estrellas envejeciendo prematuramente hasta morir, la propia estructura del espacio-tiempo desgarrándose. En su desesperación, esta antigua civilización creó un arma, un agente biológico diseñado para asimilar y replicar, para luchar fuego con fuego. Crearon los ecos, pero perdieron el control. El arma se volvió contra sus creadores, consumiéndolos, y luego comenzó su largo y sin sentido viaje a través de la galaxia. Prometeo no había sido el origen del mal, había sido su primera víctima documentada. Redacté mi informe final, mis dedos fríos sobre el teclado. La verdad era más aterradora que cualquier cosa que hubiéramos imaginado. Los ecos, la plaga que casi nos aniquila, no eran el depredador definitivo. Eran el síntoma de una enfermedad mucho mayor. Eran el grito de pánico de una civilización que se enfrentó a un horror tan absoluto que prefirió desatar su propia versión del infierno antes que enfrentarse a él. Mi informe terminaba con una sola advertencia, una que sabía que perseguiría a la humanidad durante generaciones. No encontramos el origen de la evolución fallida. Encontramos su primera víctima documentada. La verdadera pregunta no es qué eran los ecos, sino a qué le tenían tanto miedo sus creadores como para desatar tal horror. Desde el observatorio, miré el mapa estelar en la pantalla holográfica. Más allá de los límites de nuestra galaxia, había vastas regiones de espacio inexplorado, vacío y oscuridad. Pero ahora sabía que no estaba vacío. Algo estaba allí, en el silencio y el frío. Y los creadores de los ecos, en su terror, solo nos habían dicho una cosa sobre ello: que venía hacia nosotros.